Hola manada de lobas y lobos. Este es el primer episodio de Innsmouth. Les voy a explicar qué es Innsmouth. Obviamente es la ciudad donde se desarrolla La sombra sobre Innsmouth. Pero cuando yo saqué la revista, creo que en el número 3, debido a mi inclinación hacia Lovecraft, hacia lo Lovecraftiano, hacia los mitos del Chulú, hacia el Weir, decido crear una sección llamada Innsmouth en la revista que no es que no fue bien recibida, es que la gente que leía la revista no era del tipo, el lector habitual no era el tipo de lector que a mí me interesaba. A mí me interesa la gente como la que tengo en este canal. No me interesaba la gente que tenía en Mordedor. ¿Por qué? Porque eran gente de la ciencia ficción, había mucho random, mucha gente que escribía, mucha gente que solo le interesaba que le publicaran los cuentos, y si no se lo publicaba se enojaban, te insultaban. Ojo, los que insultaban eran los que hacían la peor mierda. Eso es lo más irónico, eso es lo más irónico. La gente que escribe es complicada. Ya su vida es una frustración, porque imagínense en que para los escritores, que nos dedicamos a escribir, que para los cuales nuestra vida es la escritura, la literatura, los libros, es frustrante esta carrera. Imagínense para alguien que ni siquiera, que vienen rebotando de hice zapateo y me fue mal, pinté cuadros, me fue para el culo, traté de hacer cómic y eran horribles, y me puse a escribir y también me va mal. Entonces digo, son gente común que viene rebotando de 80 disciplinas artísticas y caen acá en paracaídas y obviamente uno lo saca al vuelo. Porque hace años que estoy en esto. Obviamente si no me doy cuenta. Entonces Innsmouth en ese momento se podría decir no que fracasó, pero que no tuvo la recepción adecuada. También había un montón de gente que estaba en Innsmouth que no era para estar en Innsmouth. Y ahora Innsmouth viene a mi canal. Y ahora esta sección se va a dedicar pura y exclusivamente a Lovecraft y a todos los subproductos del género Weird. Tanto noticias como literatura, como cine, etcétera. Y vamos a empezar con cine. Vamos a empezar con la que se podría decir, porque es un tema aquí de personal. O sea, porque si uno va a ver la película va a notar un montón de defectos, pero el amor con el que está hecha creo que nunca se vio en algo escrito por Lovecraft. Esta gente le puso amor a la película. Y la película a la que me refiero es El susurrador de la oscuridad o The Whispering Darkness. La película The Whispering Darkness es una adaptación cinematográfica del relato de Lovecraft. Fue lanzada en 2011 y es una producción independiente dirigida por Sean Brady y escrita por Andrew Lehman. Está incluida en la serie de adaptaciones cinematográficas de Lovecraft realizadas por el HP Lovecraft Historical Society. Esta gente ama la obra de Lovecraft y a Lovecraft. Y dura aproximadamente 104 minutos. O sea, la película tiene unos grandes climas. O sea, está hecha como en la década, como se desarrollaba en la década de los 20 y tiene un montón de características de las cuales vamos a hablar. Por eso decidí empezar con esta película, esta nueva sección de Innsmouth, que va a ser una sección donde yo voy a tratar de todo lo de Lovecraft va a ir aquí. La Lovecraft Historical Society es conocida por sus adaptaciones de las obras de Lovecraft al cine, destacando por su fidelidad al estilo y la época en que fueron escritas las historias. Además de Whispering in Darkness, también realizaron otra adaptación titulada The Call of Cthulhu. No es tan buena, ojo, no es tan buena. Igual la vamos a mencionar más adelante. Pero la calidad que tiene de Whisperer es muy superior a la de Call of Cthulhu, que Call of Cthulhu requiere toda una infraestructura, una inversión que no tenía esta gente, que esto prácticamente saca de bolsillo con donaciones o con cosas que ellos venden. O sea, no es gente potentada, es gente con la cual colaboran algunas. Incluso colaboró el creador del juego de rol en libros, la llamada Chulú. Colaboró con Whispering in Darkness económicamente. Ya lo voy a mencionar más adelante.
La sociedad es conocida por su amor y respeto por el trabajo de Lovecraft y han ganado reconocimiento por sus esfuerzos en preservar y promover su legado literario. La película trata sobre un escéptico docente universitario experto en folclore desafiado por un erudito colega nativo de Vermont a comprobar la existencia de seres sobrenaturales en las montañas de la zona. La H.P. Lovecraft Historical, la LHS, vamos a decirle, es una organización fundada en 1984 que se dedica a la promoción y celebración del legado literario H.P. Lovecraft, del viejo y querido maestro Howard, y la sociedad. Yo no soy un maestro, él sí era un maestro. La sociedad tiene su sede en Glendale, California, y ha ganado reconocimiento por su compromiso con la preservación y la difusión de la obra de Lovecraft. Además de películas, la sociedad ha producido dramatizaciones radiofónicas de las obras de Lovecraft. Su adaptación radiofónica de Shadow over Innsmouth es particularmente conocida. Hablando de Innsmouth, la LHS ha creado bandas sonoras originales para sus producciones cinematográficas y radiofónicas, contribuyendo así a la ambientación única de las historias de Lovecraft. También crearon una variedad de productos relacionados con Lovecraft, incluyendo libros, camisetas y otros artículos de merchandising, que es lo que le comentaba hace un rato. O sea, ellos más o menos sostienen la sociedad con merchandising. La LHS organiza y patrocina al H.P. Lovecraft Film Festival, un evento anual que celebra el cine inspirado en Lovecraft y el género del horror cósmico. Como punto principal se esfuerzan por captar la estética y la ambientación de la época en que Lovecraft escribió sus historias, lo que incluye utilizar técnicas cinematográficas y de producción que evocan la década del 20 y el 30, o sea, evocan completamente tanto la iluminación, es una película en blanco y negro, el enfoque de cámara, los gestos de los actores, incluso a veces sobreactuados, como en la década de los 20 y los 30, pero que quedaban bien, o sea, está muy bien hecha, es una película de 2011 que parece hecha hace 60, 70 años atrás. La sociedad mantiene un sitio web que sirve como plataforma para la venta de sus productos, así como para compartir información y recursos relacionados con Lovecraft. También fomentan una comunidad activa de seguidores y entusiastas. La H.P. Lovecraft Historical Society ha contribuido significativamente a la popularidad continua de H.P. Lovecraft y la preservación de su legado en diversas formas de medios, desde películas hasta producciones radiofónicas. Las dos películas realizadas obviamente son, como le dije recién, The Call of Cthulhu de 2005, adaptación del relato homónimo de Lovecraft. Se destaca por su enfoque en la fidelidad estilística de la época en que se escribió la historia. O sea, las historias no se desarrollan en un presente, ni siquiera en la década de los 50 o en un futuro. Se desarrollan en la época donde Lovecraft las escribió, y ese es el mejor aporte que ellos hacen a las películas. Y obviamente mejoraron mucho con la otra, con The Whisperer in Darkness en el 2011, porque se le nota la calidad. Se ve que la primera fue un ejercicio en el cual tuvieron algunas fallas, pero en la otra solucionaron esa falla. Hay un montón de cosas, los efectos especiales son muy toscos, obviamente, pero está bien, está muy bien. O sea, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta aquí es el amor que ellos le regalan a la obra de Lovecraft y obviamente al viejo y querido maestro Howard. The Whisper in Darkness se esfuerza por recrear la atmósfera única de las obras del autor y fue dirigida por Jim Brenny. Dramatizaciones radiofónicas hubieron algunas: The Shadow over Innsmouth de 2008, una dramatización radiofónica del famoso relato de Lovecraft. La LHS ha puesto un énfasis particular en la producción de dramas de radio que capturan la esencia de las historias de Lovecraft. The Call of Cthulhu, Dark Adventure Radio Theater, es otra adaptación radiofónica del mencionado relato presentada en el formato de un audiograma para capturar la experiencia de la radio antigua. La LHS colaboró con el renombrado autor Neil Gaiman, el pelotudo Neil Gaiman, pero bueno, en una producción radiofónica basada en la obra de H.P. Lovecraft. Esta colaboración puede encontrarse en la producción Dark Adventure Radio Theater at the Mountain of Madness. El actor Will Wheaton, ¿se acuerdan de Wesley Crusher de The Next Generation?, participó en la dramatización radiofónica de Shadow over Innsmouth, una producción de la LHS. Su contribución aportó a la calidad y el atractivo de la dramatización. La historia de El que susurra la oscuridad, o sea, vamos de vuelta a la película a la que nos referimos en este primer video de Innsmouth. La historia sigue a Albert N. Wilmar, un profesor universitario de folclore
que se ve envuelto en una serie de eventos misteriosos. Wilmar es escéptico ante la existencia de seres extraterrestres, pero su perspectiva cambia cuando comienza a recibir cartas de un hombre llamado Henry Ackley. Ackley afirma haber descubierto pruebas de la existencia de seres alienígenas en las colinas de Vermont. O sea, es increíble cómo Lovecraft en este relato nos muestra a los extraterrestres. O sea, no tiene nada que ver con cualquier extraterrestre que ustedes puedan leer en una historia de contacto con extraterrestres. Lovecraft tenía una visión de lo alienígena completamente diferente del resto de los escritores, que se le nota muchísimo en el color surgido del espacio. El alienígena es un color, o sea, se percibe como un color que va corrompiendo o, o terraformando, entre comillas, al no saber de qué mundo proviene, no podemos decir marciaformando, o sea, terraformando, vamos a decir de terraformando, se entiende el concepto, todo el territorio al que llaman el Erial maldito. Bueno, volvemos a la película. Intrigado, Wilmar decide visitar a Ackley y descubrir más sobre sus afirmaciones. Ackley le cuenta a Wilmar sobre las criaturas conocidas como los Mi-Go, entidades alienígenas que han establecido una presencia en la Tierra y han desarrollado una tecnología avanzada. A medida que avanza la trama, Wilmar se ve envuelto en una conspiración cósmica y se enfrenta a fenómenos inexplicables. La película utiliza elementos de horror cósmico, explorando la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta a lo desconocido y lo incomprensible. La narrativa se desarrolla en un estilo que combina elementos de ciencia ficción y horror. El clásico weird, típico de las obras de Lovecraft, que después China Miéville le agrega la fantasía y lo transforma en el New Weird. La película utiliza técnicas cinematográficas para capturar la atmósfera de las historias del autor, incluyendo la ambientación en la década del 30 y efectos visuales diseñados para evocar el estilo de la época, incluso stop motion, o sea, está muy bien. Durante los dos primeros actos, la trama sigue en gran medida el cuento. El tercer acto consta de material completamente nuevo en el que se revela que los Mi-Go adoran a Yugni-Gurat y Wilmar descubre el intento de cultistas de abrir una puerta entre Yugot y la Tierra. Con la ayuda de Hannah, la hija de uno de los colaboradores, frustra el plan de los infames. Su fuga no tiene éxito y al final de la película el público descubre que Wilmar ha estado narrando desde una máquina conectada al cilindro en el que ahora reside su cerebro. Yo siempre jodía, decía que eran los alienígenas metían los cerebros de los humanos en bollones con mayonesa y los mantenían vivos. Esto difiere de la historia original en la que Wilmar huye en medio de la noche y regresa sano y salvo a Arkham. Según Jean Brani, sobre el documental sobre cómo se hizo The Whisperer Beyond the Sands, Lovecraft era mejor en los montajes que en los finales. Desde un punto de vista dramático, la historia de Lovecraft llevó a los escritores a través de lo que sería el segundo acto de una estructura cinematográfica estándar y se sintió incompleta. El personaje de Hannah y la apertura de la puerta a Yugot se introdujeron para hacerla una mejor película. Brani y Lehman tenían la intención de hacer que el mundo de Wilmar fuera más complicado emocionalmente, porque el futuro de Hannah hacía que él interviniera en algo más que en sí mismo. Lo que pasa es que el personaje, lo muestran en la película, se le había muerto la mujer y el hijo y vivía con un gato, entonces como que su compromiso con la especie humana era bastante limitado. Los personajes de los tres amigos de Wilmar en la Universidad de Miskatonic se desarrollaron a partir de personajes de rol de la llamada Chulú, creados años antes por Brani Lehman y un amigo. Respecto a la introducción de un biplano, Lehman comentó: si tienes monstruos que vuelan, tiene que tener un combate aéreo con un biplano. O sea, tiene ese tipo de agregados, pero están bien. O sea, en ningún momento se le falta respeto a la obra de Lovecraft. Sandry Petersen, autor del clásico juego de rol, no el de PC, ¿no? El del libro, etcétera, con cajas y lo demás, contribuyó económicamente a la película para poder terminar su producción. Como dato curioso, en el film hay una escena donde Charles Ford tiene un debate con el protagonista, escena que no está en el relato, pero que se plantea como un gran homenaje a Ford, que es mencionado por Lovecraft en un tramo del que susurra en la oscuridad. Tramo que voy a leer ahora después, un tramo pequeño, pero lo voy a leer y con eso voy a concluir este video. Tomen esto en cuenta, hay una parte donde el profesor, Wilmar, y un moderador que se llama Bradbury apellido, y Charles Ford, el gran Charles Ford, que Lovecraft lo admiraba y tenía el libro de los condenados, que yo lo tengo ahí, vieron que el libro de los condenados me lo compré hace poco, que hacía años que me lo habían robado,
Y lo recuperé comprando una nueva edición que ya se las mostré anteriormente. No la voy a mostrar acá porque no importa, pero ya lo mostraré de vuelta en algún momento. Donde Charles Ford discute sobre el tema de que en ese lugar donde supuestamente se desarrollan los acontecimientos del relato, existe la posibilidad de que haya extraterrestres, mientras que Wilmar, que es un científico, dice que no. Dice que son cosas del folclore, de gente que confunde ramas con alienígenas, porque cuando arranca el relato se menciona de que aparecen en una inundación, aparecen restos de animales, de todo un poco, y también restos de unas cosas de forma parecidas a cangrejos con alas, o sea, está muy bueno y acá está muy bien descrito, o sea, la escena está muy bien hecha, donde creo que Sakeli camina por el río y ve una oveja flotando, una oveja muerta, y al lado ve una especie de cosa con patas de cangrejo que está semi hundida o de langosta marina, o sea que está semi hundida, enorme, ¿no? De tipo 2 metros, ahogada, y eso nos muestra, digo, cómo serían esas entidades. O sea, la describe muy bien Lovecraft y la representa muy bien en la película. Entonces está entre Ford y Whitman, hay una especie de debate donde Ford es irónico, ahí lo tiene, es igual, es muy parecido al actor a Charles Ford y tiene ese nivel de ironía que tenía Charles Ford, que era el experto en esa época de todo lo extraño y lo indecible. En este caso lo incluye, porque obviamente Lovecraft también lo incluye. Digo, a Machen no lo incluyeron, que también aparece, pero miren, vamos a leerles este tramo del relato de Lovecraft, El que susurra en la oscuridad. Fue infructuoso demostrarles a mis oponentes que los mitos de Vermont apenas se diferenciaban, en esencia, de las leyendas universales sobre las representaciones naturales que colmaron el mundo antiguo de faunos, dríadas y sátiros. Inspiraron los Calicanzaray de la Grecia moderna y les otorgaron a las tierras incivilizadas como el país de Gales e Irlanda esas menciones oscuras sobre extrañas, pequeñas y horribles razas ocultas de trogloditas y habitantes de madriguera. Son largas las frases lógicas, como lo han visto. Resultó igualmente inútil mostrarles el aún más sorprendente parecido que tenían con la creencia común de los pobladores de las tribus montañosas del Nepal en el temible Migo o abominable hombre de las nieves, que está espeluznantemente al acecho entre las cúspides de hielo y roca de las elevadas cumbres del Himalaya. Cuando saqué a relucir este dato, mis oponentes lo volvieron contra mí, argumentando que ello no hacía sino demostrar una cierta veracidad de las antiguas leyendas y que era un argumento más a favor de la verdadera existencia de alguna singular y primitiva raza terrestre, que se vio forzada a esconderse tras la aparición y predominio del ser humano, y que era muy probable que hubiese logrado sobrevivir en número reducido hasta periodos relativamente recientes o inclusive hasta nuestros días actuales. Mientras más risa me causaban tales teorías, más se aferraban a ellas mis obstinados amigos, llegando a señalar que inclusivamente sin la existencia de la leyenda, los rumores que circulaban eran demasiado objetivos, coherentes, pormenorizados y sensatamente sencillos en su exposición como para ser totalmente ignorados. 2 o 3 fanáticos apasionados llegaron al punto de querer hallar posibles significados en las antiguas leyendas indígenas, que atribuían un origen extraterrestre a aquellos seres ocultos, al mismo tiempo que citaban para respaldar sus argumentos los increíbles libros de Charles Ford, en los que se pretende probar que viajeros de otros mundos y del espacio exterior hacían repetidas visitas a la Tierra. Sin embargo, la mayoría de mis oponentes eran simples románticos que no hacían sino traer a la vida real las fantásticas leyendas de faunos al acecho, popularizadas por ese magnífico autor de relatos de horror que es Arthur Machen. O sea, este es el fragmento que les leí para que tengan una idea de que Lovecraft cita a Ford y a Machen, que Machen no lo incluyen en la película, pero no importa. No importa porque acá hubiera quedado fuera de contexto, o sea, porque acá Lovecraft hace como una especie de jueguito previo
al que haría Jacques Vallée en el futuro, con el tema de comparar los mitos de las hadas y los faunos y los elfos con los alienígenas. O sea, Jacques Vallée, en su libro Pasaporte a Magonia, nos muestra que los faunos, los elfos y las hadas hoy son los extraterrestres. Que los encuentros de los campesinos en el folclore irlandés, galés, escocés, con las hadas y los duendes es igual al encuentro de los mismos pobladores actuales, contemporáneos, con ovnis y alienígenas. Hombrecitos grises pequeños, bueno, o hombrecitos de plateado o de verde con naves plateadas, las describen tanto en la obra de Sheets como en la obra de Wentz, como en la obra de Kirk, etcétera. Hay un montón de cosas interesantes. Y bueno, y en la historia del folclore de la zona. Bueno, espero que les haya gustado el primer episodio de Ismut, sección que vamos a seguir siempre porque ya saben que para mí Lovecraft es uno de mis autores favoritos y lo voy a defender a muerte, contra quien sea. Vieron que Jonathan Mayer cayó bajo la maldición de Howard Phillips. El tipo, si no va preso, como mínimo ya se quedó sin trabajo, ya lo echaron de todos lados, va a tener que salir a lavar auto. Como ¿se acuerdan de Arnold? La serie el Different Stroke, creo que se llamaba en inglés, el negrito Arnold, terminó de guardia de seguridad lavando auto y después se murió. Bueno, creo que va a terminar así este tipo. Todos los músculos no le sirven de nada. Primero porque no es un gran actor. Segundo porque no es un tipo muy agraciado. O sea, tiene una cara que es como mirar una especie de buñuelo de chocolate. Y a su vez tampoco ha hecho cosas importantes, más allá de considerarse igual a Obama o un ser superior, como ha dicho en los mensajes que le mandaba a la pobre novia. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video, den me gusta, compartan, comenten, nos vemos en el próximo video. Daos año.